Vamos a hacer los siguientes ejercicios donde ya empezamos a aplicar lo que son las derivadas de los logaritmos y las exponenciales, es decir, las funciones especiales, ¿cierto? Importante tener en cuenta que la tablita que se dio en el primer video donde estamos solucionando los ejercicios de este taller, pues hay que tenerla a la mano para poder aplicar esto. Consejo: si ustedes encuentran un ejercicio de logaritmo de esta forma, es decir, donde lo que hay por dentro es un polinomio normalito, se hace aplicando la regla de la derivada del logaritmo. Cuando ya nosotros encontramos logaritmos de esta forma, ahorita les explico lo que se va a hacer. Vamos a arrancar primero con el 42. Entonces dice que y es igual al logaritmo natural de 3x menos 1. Recordamos por ahí que la derivada del logaritmo es u' sobre u, donde esto para mí es u. Quiere decir la derivada primero del ángulo de esa función. Entonces yo digo y' es igual. La derivada de 3x es 3. La derivada de 1 es 0. Sobre colocar el ángulo igualito, o sea 3x menos 1. Y miren, ahí está derivado fácilmente un logaritmo. Hagamos el 43. El 43 dice y es igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 3x. Si aplicamos la misma regla y esto es u para mí, si esto es u, entonces la derivada de esto sería que y' es igual. Derivada de la función de arriba, 2x menos 3, sobre el mismo ángulo, es decir, x al cuadrado menos 3x, y ahí tengo la derivada. Pasemos al ejercicio número 44 y vamos a tener en cuenta lo siguiente. En el ejercicio 44 se puede hacer de dos formas. El 44 dice y igual al logaritmo natural de una raíz con x menos 2. Usted podría aplicar la misma regla que dice que u' sobre u. Y cuando vaya a derivar todo esto, eso sería una regla de la cadena, y lo hace y simplifica y va a dar lo mismo. Yo les recomiendo que hagamos lo siguiente: apliquemos las propiedades de los logaritmos que les dejé en el primer video. Miren, lo primero que vamos a hacer es reescribir esto de una forma que se observe cuál es el exponente. Es decir, la raíz la convertí a ese exponente. Vuelvo a reescribir por propiedad de los logaritmos y digo que si yo tengo un logaritmo de una exponencial, bajo el exponente y dejo el logaritmo de la función sencilla. Ahora sí, ya teniendo este polinomio de la forma como estamos aquí en los primeros ejercicios, ahora sí voy a aplicar esto. Entonces yo digo y', miren que lo que hice fue simplificar esta raíz, que era una compuesta, aplicando las propiedades de los logaritmos, lo convertí en una función normalita. Entonces sería un medio que multiplica, porque esto es un escalar, lo dejo por aparte. Y la derivada de esto es, si esto es u, sería u', derivada de x es 1, derivada de 2 es 0, sobre el valor de u, es decir, sobre el ángulo que es x menos 2. Y ahí tengo la respuesta. ¿Cómo podría simplificar más esto? Me daría 1 por 1, 1 sobre 2 por x, 2x menos 4, 2 por x y 2 por 2. Ahí tengo la respuesta. De las dos formas lo puedo dejar. Pasemos al ejercicio número 45, que es un logaritmo general. Ese logaritmo general, simplemente vamos a decir que y es igual logaritmo general base 2 de 3x a la 2. Aplicamos la regla de derivación que aparece ahí, que dice que y' es igual. La derivada de esto, que es 6x, sobre colocar u, es decir, 3x a la 2, por logaritmo natural de la base de 2. Y ahí tengo la derivada. Recuerden que la fórmula de esto es, de un logaritmo general, es u' sobre el valor de a, es decir, sobre el valor de u, sobre u, esto es u, por logaritmo natural de a, es decir, de esto. Mire, esto es a y esto es u. Esa es la fórmula para derivar. Repito, u', derivada de esto, 6x, u, el ángulo, 3x, y logaritmo natural de la base, en este caso, que es 2. Ahí tenemos el 45.
Vamos al ejercicio número 46. El 46 dice, es una Euler. Y les recuerdo que la derivada de Euler a la U es Euler a la U por U'. En este caso sería Y' es igual a Euler por la derivada del exponente. Es decir, ¿cuál es la derivada de x a la 2? 2x. Y ahí tengo la derivada. Que lo puedo reescribir como 2x Euler a la x al cuadrado. Pasemos al 47. El 47 es una exponencial natural, ¿cierto? Una exponencial de 2 a la x. Entonces, para resolver esa exponencial dice que es la misma función. Si yo tengo y igual a 2 a la x, es y' es igual la misma función por logaritmo natural de la base por x'. Pero la derivada de esto, ¿cuánto es? Es 1, o sea que esta sería la respuesta. Ustedes tienen las tablitas ahí que dice que es tener la misma función por logaritmo natural de la base por la derivada interna. Ahí tengo el número 47. Vamos al 55. ¿Por qué me traslado al 55? Porque el 55, si nos damos cuenta, tengo que x al cuadrado por logaritmo natural de x. Aquí tengo un producto donde esto es f y esto es g. ¿Qué voy a aplicar? Regla de derivación del producto, f' por g más f por g'. Entonces diría, y' es igual, derivada de x al cuadrado, 2x por g, logaritmo natural de x, más f, x a la 2 por g'. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Esta sí sabemos que es 1 sobre x. ¿Qué puedo simplificar acá? Puedo simplificar esta x con esta x. ¿Qué me quedaría? Y' es igual 2x logaritmo natural de x más x. Y ahí tengo la respuesta del ejercicio número 55. Pasemos al 56. Ejercicio sencillo también. Miren que estos ejercicios que aparentan ser complicados, si usted identifica que esto es un producto, que esto es f y que esto es g, se limita simplemente a reemplazar en una formulita que decimos que es f' por g más f por g'. Entonces comenzamos. Ah, bueno, pero es que f es una exponencial. Pero esta exponencial es una exponencial normal. La derivada de Euler a la x es Euler a la x. Por g, coseno de x, más f, pues coloco el mismo Euler a la x. Por la derivada de coseno, menos seno de x. Y ahí tengo derivada. Podría de pronto hacer una factorización en este ejercicio para dejarlo un poquito más bonito. Euler a la x que multiplica. ¿Qué va a multiplicar? Si a este término que está acá le saqué Euler a la x, ¿qué me queda? Coseno de x. Más por menos, menos. Si a este término le saqué Euler a la x, ¿qué me queda? Seno de x. Y ahí tengo la derivada de esas funciones aplicando exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.